comunicar sus ideas. Para los políticos es fundamental tener la habilidad de convencer con su palabra. Se habla mucho de las capacidades dialécticas que puede tener el presidente del gobierno. Se habla mucho de cómo prepara sus discursos, especialmente sus discursos parlamentarios. El líder de la oposición, Mariano Rajoy. Se han escrito incluso libros a propósito del arte que tiene Obama para convencer con su estilo comunicativo. Lo mismo se ha dicho del nuevo primer ministro británico, David Cameron. Y en Francia hay polémica sobre si Sarkozy gana o pierde con sus discursos. La habilidad para comunicar es casi un arte en la política y hay personas que ayudan a los políticos a mejorar sus capacidades de comunicación. Uno de esos profesionales de la comunicación política nos acompaña esta noche. Yuri Morejón, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Gracias por estar con nosotros. Acaba de publicar un libro titulado De tú a tú, la buena comunicación de gobierno. ¿Se puede llegar a pensar que una buena o una mala imagen puede decidir el resultado de unas elecciones? Desde luego, yo siempre suelo comentar que la gestión política, que es lo verdaderamente importante de los políticos, tiene que ir de la mano de la comunicación. No puede haber un gobierno que tenga mucha comunicación y poca gestión, porque en un determinado momento lo que va a suceder es que ese gobierno, digamos, se va a ver como con poco contenido, se va a ver que es verdaderamente más fachada que otra cosa, y tampoco puede haber un gobierno con muy buena gestión y mala comunicación, porque entonces los ciudadanos percibirán que es un gobierno que no está haciendo todo lo que ellos consideran. Es algo así como que en comunicación la realidad es la percepción que cada uno tenemos de esa realidad, y en base a esa percepción que nosotros tenemos de lo que hace un gobierno, que no necesariamente tiene que ser, es decir, un gobierno, por ejemplo, puede hacer determinadas medidas contra la crisis económica, pero si la gente en sus casas o en la calle no lo percibe, al final su percepción acaba siendo su realidad, y en base a esa percepción y esa realidad acabas votando, actuando y opinando, ¿no? Ahora hablaremos de la crisis y de cómo se puede comunicar, porque no debe ser fácil estar en la labor de presidir un gobierno que tiene que estar dando permanentemente malas noticias. Pero antes de eso, volviendo con las elecciones, ¿está estudiado si hay un porcentaje de votantes que puede decidirse en función de eso? Lo digo porque, bueno, en España se habla de que tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los partidos que pueden gobernar, tienen una base electoral muy firme. La cuestión es cuántos votos consiguen por encima de esa base electoral. ¿Eso depende mucho de la imagen? Claro, es decir, hay gente que vota y que va a votar siempre al mismo partido con independencia del candidato, ¿no? Y sí es verdad que ese voto duro en España es considerable, suele ser mayoría, pero hay una parte de electores que cada vez va siendo mayor por esa desafección que se está produciendo ahora mismo en España y en otros países del mundo hacia los políticos, que está generando, digamos, un nuevo tipo de votante, más crítico, preparado, joven, que está formado y que se maneja muy bien también a través de las redes sociales y de Internet, que tiene un espíritu mucho más crítico y que no valora ya tanto cuestiones como digamos, el programa o la ideología, sino cuestiones que tienen que ver más con verse o sentirse identificados con un político, de lo que ya cada vez exigen más políticos que sean menos políticos y más personas, digamos, políticos que cotidianicen, que humanicen la política, ¿no? ¿La capacidad comunicativa viene en los genes o se puede fabricar? Se entrena. Es decir, de la misma manera que hay porteros de fútbol, por ejemplo, ahora que estamos con los mundiales, que se tienen que entrenar por si dentro de unas semanas se decide una eliminatoria o incluso la final por tanda de penaltis, o que incluso un piloto de avión se tiene que entrenar en simuladores de vuelo para saber cuáles son los momentos más complicados durante el despegue, el vuelo y el aterrizaje, un político o un directivo de empresa, es decir, toda aquella persona que tenga que dar la cara ante terceros, en algunos casos serán periodistas, en otros casos clientes, electores o cualquier otro tipo de público, tiene que entrenarse. Siempre suelo decir que los políticos tienen que estar tan bien entrenados de cara a los medios de comunicación que su actitud, sus respuestas, sus discursos, sus comparecencias parezcan naturales, espontáneas. ¿La naturalidad se puede decir que es la base fundamental para un buen comunicador? Sí. A partir de la naturalidad se consigue la convicción, y con la convicción la credibilidad, y con la credibilidad la confianza, ¿no? Comento en el libro cómo en la vida normal de cada uno de nosotros, sin confianza seguramente no nos den un puesto de trabajo, sin confianza es muy complicado que una persona nos considere su amigo, sin confianza es muy difícil que una pareja acabe queriéndonos o confiando en nosotros, sin confianza tampoco hay voto. Hay una frase que me ha llamado la atención en el libro, dice usted, no es lo mismo un jefe que un líder. ¿En qué se diferencia? Pues un poco lo que comento en el libro, ¿no? Al jefe se le obedece y al líder se le sigue. Es decir, que tiene unos atributos, unas capacidades, unas habilidades en gran parte comunicativas de saber incorporar, incluir
y dirigir de una manera mucho más amable, mucho más agradable, no impositiva, a un determinado número de personas. Y en este caso, por ejemplo, en política, ahora mismo estamos viendo ejemplos en distintos países del mundo donde, digamos, los electores empiezan a pedir, digamos, más líderes y menos políticos, por así decirlo, de la vieja guardia, o políticos que también han empezado a verse en los últimos tiempos excesivamente prefabricados, ¿no? Una pregunta quería hacer, leyendo la crisis de la que ya hemos hecho alguna avanzadilla hace un momento. Esta teoría de la comunicación se entiende con una cierta facilidad. La cuestión es cómo un político consigue comunicar de una manera efectiva cuando lo que tiene que decirle a su gente es: te voy a bajar el sueldo, vas a tener que pagar más impuestos, voy a quitarte la subvención de no sé qué. Es decir, ¿qué tiene que hacer en unas circunstancias como esas un político, por muy buen comunicador que sea? Sobre todo concreción, ¿no? Yo creo que lo que faltó, por ejemplo, hace unas semanas, cuando el gobierno expuso digamos, sus recortes o su ajuste social, por así decirlo, se echó en falta un poco eso, ¿no? Que no se terminó de explicar muy bien. Yo recuerdo que los medios, el mismo día que se tomaron esas medidas, salieron a la calle buscando, por así decirlo, los públicos más afectados por esas medidas, ¿no? Jubilados, funcionarios y, bueno, y también los parados, ¿no? Y se daba la situación donde los jubilados decían que les iban a recortar las pensiones, cuando no era exactamente esa la medida del gobierno. Es decir, cómo a veces utilizar la palabra apropiada y también, digamos, dirigida al público en concreto. Por eso cada vez se exige una comunicación política mucho más segmentada. No se puede pretender decir todo a todo el mundo, porque no todo el mundo, digamos, lo comprende o lo asimila o consume los mismos tipos de medios de comunicación. Es decir, hay campañas que en determinadas cadenas pueden servir o en determinados medios pueden servir para un determinado tipo de público o con un determinado tipo de mensaje, pero no siempre a todos. Si me parece, vamos a ir un poco a la práctica. Vamos a ver imágenes y a escuchar a algunos políticos muy conocidos, especialmente españoles, pero no solo españoles, y quiero que nos comente qué es lo que tienen mejor y en lo que tendrían que mejorar en lo que se refiere a su capacidad comunicativa. Vamos a empezar por el presidente del Gobierno, por José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora, haciendo un esfuerzo de contención del gasto que tenemos que hacer necesariamente, reducimos un 0,5% del total del gasto social que hemos incrementado en los últimos 6 años, un 50%. Le apelo, por tanto, a un juicio más ponderado desde la izquierda. Palabras del presidente del Gobierno en uno de los últimos debates parlamentarios. ¿Qué es lo mejor que tiene Zapatero en lo que se refiere a su capacidad de comunicador y qué es en lo que tendría que mejorar? Bueno, sin duda lo mejor es la capacidad que tiene de colocar titulares en los medios. En eso la verdad que lo hace muy bien, sabe cómo colocar su mensaje en los distintos medios de comunicación, y sí es verdad que a la hora de hablar en el Parlamento o incluso a veces también en los mítines se le echan falta un poco más, digamos, de naturalidad. Tiene, digamos, un tono discursivo que muchas veces es altibajo y no queda natural, digamos, cuando pues, las televisiones escogen ese corte de televisión, ¿no? Detalles interesantes.